tus lindas palabras. Para un maestro o para un profesor, lo más satisfactorio es ver que tus alumnos se superan. Entonces, creo que esa sería la primera cosa que siento en este minuto y que no quiero dejar de decir. Te Gracias. felicito, veo el trabajo enorme que estás haciendo en la universidad, como también me ayudaste mucho en la Universidad de San Antonio Abad en Cusco, en el posgrado que nosotros diseñamos, creamos y enseñamos, y hasta el día de hoy, bueno, seguimos siendo invitados y no dejo de agradecerte también a ti la amabilidad que siempre has tenido conmigo y que evidentemente es recíproca. Cuando hablamos, yo también he sido estudiante, ¿no? De contar con un autor de libros tan prolífico como Pablo Charri es realmente un honor, ¿no? Y como Pablo él es un peruanista a morir, ¿no? Entonces yo sabía que si le pedía Pablo lo iba a aceptar. Y bueno, hemos tenido una linda clase para que los alumnos del tercer año de la especialidad puedan contarle a sus hijos, si es que son dentistas y les interesa, de que conocieron a Pablo Charri. Bueno, gracias Eduardo por la invitación. Entonces, para resumir esto, vamos a empezar. Esta es una presentación que hice para el posgrado en Polonia y en España, y por eso parto con mi gran pasión por el Perú, que Eduardo sabe que es así. Hoy no se nos ven las caras, ¿no? Estamos todos cubiertos por estas máscaras y cosas que nos han hecho volver a la realidad de que tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir y y más que nada a mí, que tengo 58 años, me ha hecho darme cuenta que tengo que hacer las cosas que me gustan y que me apasionan, y entre ellas, sin duda, es hablar de ortodoncia y enseñar, ¿no? Eduardo fue mi alumno en la Universidad de Villarreal, entonces para mí es un placer estar aquí el domingo, esto es mi pasión. Bueno, entonces vamos adelante. La filosofía es necesaria, como lo prueba el hecho de que hasta quien la niega se ve obligado a filosofar. Todos a veces decimos, no, qué tanto palabreo, qué tanto chamullo, yo quiero ver cómo se doble el fierro y eso es todo lo que me interesa. Y yo creo que eso no es así. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a cuestionar metas y planteamientos que sean bastante ambiciosos. Y probablemente no lleguemos al 100% de la meta, pero en el camino vamos a lograr unos niveles de excelencia que nosotros sí. Nosotros no podemos conformarnos con poco, tenemos que ser muy ambiciosos y cuestionarnos, ¿no? Como Aristóteles lo dice. Como probablemente Eduardo les haya mencionado, mi influencia directa viene de la filosofía de Roth. Yo soy alumno del doctor Ronald Roth, y para mí ha sido una de las experiencias más grandes de mi vida haber tenido la suerte de poder compartir con el doctor Roth cuando él estuvo vivo. También tuvimos la suerte de traer, cuando fui presidente de la Ibero, puesto que ahora ocupo. Entonces, para mí fue un enorme honor poder tener al doctor Roth en el Perú. Pero decir de que solamente el doctor Roth ha sido mi influencia o ha sido mi maestro sería un poco mezquino y sería no reconocer lo que pienso. Y yo comparto esta idea con Pablo Charri, pues yo soy profesor de la escuela con él, de que la ortodoncia no podemos nosotros basarnos solamente
maestro, sino tenemos que ser eclécticos en el aspecto de buscar en todos los profesores o en todos los maestros algo bueno que aprender. Tanto Eduardo como yo somos alumnos del doctor Marota, del doctor Pedro, que está aquí y lo pueden ver en el medio abrazándome, que es mi maestro del Hospital del Niño, con quien años grandiosos en mi vida y con todo lo que soy desde que salí de la universidad. Pero también tengo que reconocer de que he tenido grandes maestros, o sea, qué decirles, a la derecha con la corbata Michi roja, es un curso con el doctor Graeber, que es el autor de libros más grande que tiene el Perú, del mundo, bueno, fuera del Perú, y es el editor del Journal de Ortodoncia americano, ¿no? Ya falleció. Debajo estuve en un curso con el doctor Damon cuando se empezó a hablar de brackets autoligados, y en consecuencia era un tema muy novedoso en ese momento, y el doctor Damon fue una luz que los brackets de baja fricción iban a ser el futuro, como que hoy sabemos de que lo hacemos. El de la corbata roja con barba, que es el doctor Jorge Ayala, que también ha sido profesor de Eduardo y profesor mío y ha venido a Perú a dictar unos cursos. A la izquierda, señalando el Perú en su mapa, es el doctor Wick Alexander, de la técnica de Alexander, ¿no? Hubo probablemente una simpleza en su enseñanza que me dejó marcado, que es hazlo. Siempre los ortodoncistas queremos hacer a más doble. Me acuerdo que cuando mis alumnos en Cusco me venían y me decían, doctor, tengo que comprar mis alicates. Chanchita ahí en la familia para comprarse 20 alicates. Y yo le decía, no, no has entendido. Este curso es de arco recto. ¿Qué te indica el arco recto? El arco recto te indica que no hay dobleces. En consecuencia, no tienes que invertir en técnica. Keep It Simple, del doctor Wick Alexander, una de las mayores enseñanzas que tenía. Y el que está arriba es la filosofía de Roth. Todo el mundo la conoce como técnica de Roth en el mundo, pero en realidad la filosofía es una técnica que se llama Williams, y el doctor que está arriba conmigo, con el canoso, es el doctor Williams, que es el coautor de la técnica. Que es también quien diseñó la técnica de Roth y Williams. Obviamente el doctor Roth era quien dictaba los cursos y quien es más conocido o reconocido mundialmente. En esta oportunidad, en el año 2004, tuve el gran honor de traer a mi maestro, al doctor Roth, al Perú, y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en un curso de 2 días. Precisamente después de ese curso en Perú, vuelve a Chile, donde le diagnostican el cáncer y nunca más dicta en el extranjero. Eso fue su último curso. Y fue aquí en el Perú, y tuve el honor de ser presidente de la Ibero en ese momento y poderlo traer. Entonces, mi agradecimiento eterno para el doctor Roth, que como profesor fue quien más, sin duda, ha influido en el cambio de mi biomecánica, cómo manejo mis pacientes. Lo más importante que siempre he recogido de mis maestros es esto. Lo más importante es el diagnóstico. Si tú no tienes una idea clara de cuál es el objetivo, es difícil que vayas a tener éxito. El bracket no es lo más importante, porque ustedes es el diagnóstico. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo de nuestro tratamiento para llegar a las metas que nos hemos planteado. Y hacer diagnóstico es exigente, sin duda. Entonces nosotros tenemos que tener un protocolo, como ya no voy a
redundar en eso, pero sí un protocolo a seguir. Nosotros en la filosofía Roth tenemos un protocolo que es basado en imágenes, sin duda, ¿no? Porque la estética facial es uno de los objetivos principales del tratamiento. Algunas veces escuchamos decir no, que la estética no es lo más importante, que la función, etcétera, etcétera. Pero yo no conozco a ningún paciente que haya venido a mi consultorio para decirme vengo para que me hagas una desoclusión canina y que en el lado de no trabajo tener un overjet de 3. O sea, no, eso no existe. Los pacientes vienen porque se ven y al momento de verse consideran de que su estética podría de sus dientes mejorar, etc. Entonces, sí es importante la estética. Entonces y en la filosofía de Roth lo tenemos clarísimo, la estética dental y la estética facial, ambas. ¿Okay? Definitivamente nosotros con los dientes no vamos a poder cambiar la estética facial. O sea, si yo veo a esta niña, tiene unos ojos hermosos y por más brackets que le pongan, no le voy a cambiar el color de los ojos. Entonces nosotros son las limitaciones que nosotros tenemos ortodóntico. Y sin duda, las limitaciones que tenemos es que trabajamos en la cavidad bucal. Y lo que más podemos influir es en algunas pequeñas variantes en el perfil si es que hacemos lo que conocemos como los tratamientos tempranos. En el último libro del doctor Pablo Echarri tuve la suerte de participar con un capítulo sobre el vertical el perfil de los pacientes, sino también la modificación de la dimensión vertical es importante. Tenemos pacientes católicos moviendo la mandíbula es empeorar un diagnóstico y decir, bueno, es severo, puedo hacer ese tratamiento con una mordida abierta, hacer una indicaría que no está muy al revés, invertirlo logra con Doctor Ronnie, se le salió compartir pantalla. Doctor Eduardo. Se está reconectando, parece que ha tenido un problema de conexión, pero ya está de regreso. A ver, ¿me esperamos un ratito? Sí, doctor Ronnie, parece que se le fue la señal, se desconectó, pero ya está. Se le fue la señal, pero ya está con nosotros de nuevo. Ya no está, doctor. Sí, sí, ahí está. Ya no, ya. Estaba hace un rato. Pues Hace unos segundos. está conectándose de nuevo. Pero sí se estaba cortando. Sí, yo lo vi, pero voy a irme un rato, pero
El doctor Rodolfo de la Flor se va a volver a conectar, así que esperemos un ratito, por favor. El doctor de la Flor se está reconectando, está utilizando su celular para volver a tener señal porque la señal de su casa parece se cayó. Ya. Ok. Sí, 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 lo esperamos, doctor. No se preocupe.
En consecuencia, lo que yo les trato de decir es que la aparatología puede ser muy simple, pero si es que el diagnóstico es errado, ustedes no van a llegar nunca a un buen puerto. Si es que nosotros tenemos una duda, por ejemplo, en la posición mandibular, pues tendremos que hacer el montaje del caso en el articulador. Yo sé que muchas veces la filosofía de Roth es mencionada o se cree que es una filosofía demasiado ambiciosa en sus objetivos, pero nosotros estamos convencidos de que a pesar de que nuestros objetivos al parecer son demasiado ambiciosos, no siempre podemos lograr el 100% de lo que nos hemos propuesto. Pero el diagnóstico sí es importante para nosotros. Entonces, como bien dijo Pablo, o Javi, en algunos casos, por ejemplo, en que tengo una mordida cruzada en el lado derecho, yo tengo que tener la certeza de que la relación céntrica, es decir, los cóndilos estén en la posición de relación céntrica, puesto que estos planos inclinados que generan los dientes hacen que la mandíbula se desvíe hacia un lado derecho o izquierdo. En consecuencia, la posición mandibular es falsa. En todos estos casos, entonces, nosotros sí preferimos estar seguros de que la relación céntrica es la correcta. Para ello existen dispositivos, ¿no? Como el MPI o el CPI, etcétera, el Mandibular Position Indicator, en este caso el articulador SAM, o también los casos en lo que nosotros utilizamos, que es el articulador Paraent, en el cual podemos ver entre el punto azul y el punto rojo una discrepancia. Esto quiere decir de que la posición del cóndilo no es la correcta. Y si ustedes hacen un tratamiento con la posición del cóndilo incorrecta, lo único que van a lograr es un tratamiento que no va a ser el adecuado. ¿Ok? El tema de los articuladores en ortodoncia es un tema de mucha discrepancia. Muchas personas no lo usan, muchas personas sí lo usan. Lo único que quiero decirles a ustedes es que cuando ustedes planifiquen un tratamiento, tienen que tener el 100% de certeza de que están en la posición de relación céntrica. Eso es lo único que yo quiero dejar como conclusión aquí. Si ustedes están en el 100% de la certeza que su caso está en relación céntrica y lo han hecho con la mano, lo han hecho con el articulador o con su articulador de bisagra matar, no importa. Lo que necesito es la posición de relación céntrica. Porque la posición de relación céntrica no es un discurso ni un verso, es una posición donde parten todos los movimientos de la mandíbula. ¿Ok? Entonces nosotros podemos hacer tratamientos con la rigidez de la filosofía de Roth, como en este caso, pero también donde hacemos secuencias de CPIs para estar seguros de que estamos en la posición de relación céntrica. Pero también es cierto que también con un poco de destreza en el manejo de la mandíbula, nosotros podemos estar ciertos de que estamos en la posición correcta. Los exámenes entonces auxiliares son vitales, son los que Eduardo les ha enseñado y depende de la edad del paciente qué examen necesitemos. No debemos indicar exámenes innecesarios. Hay un tema ético en el cual nosotros estamos involucrados y nosotros no podemos irradiar innecesariamente a un paciente, no podemos hacerlo gastar innecesariamente, no podemos pedirle exámenes que no necesita simplemente para hacernos los importantes y que el paciente piense que nosotros sabemos un montón y cuando vemos la radiografía la vemos de cabeza. Entonces eso no es correcto, eso no es ético. Nosotros debemos solicitar lo que necesitamos. Si es que para evitar que el paciente termine en una cirugía, nosotros podemos hacer tratamientos tempranos, tan simples como un plano de avance, un 2x4 o un aparato funcional, un twin block, lo que ustedes quieran, es válido. Hoy nadie en su sano juicio discute la importancia de los tratamientos tempranos en ortodoncia. Los tratamientos tempranos nos permiten hacer una rehabilitación funcional del paciente, es decir, restituir la función normal que el paciente hace cuando debe deglutir, debe hablar, debe comer, etcétera, etcétera. En consecuencia, lo que nosotros buscamos, sea con el aparato que sea, yo no hago
No promociono ni hablo de ningún aparato en especial. Por eso la idea de hacer un tratamiento custom made, como dice la filosofía de Pablo, me gustó, porque nosotros hacemos de acuerdo a lo que el paciente necesita, de acuerdo a nuestro diagnóstico individual, nosotros vamos a proponer un plan de tratamiento. Puede ser con Bionator de Walters, puede ser con Twin Block, puede ser con relieves, con las placas de planas, con los relieves, como la doctora Simoes recomienda, como lo que el compañero Jorge, si no me equivoco, recomendó de hacer build-ups en las piezas temporales. Cualquiera funciona, siempre y cuando tengas claro cuál es el objetivo de tu tratamiento. Si es que lo que tú necesitas hacer lo puedes hacer con este Bionator, bienvenido, o con este clamp, bienvenido, o con este Twin Block, bienvenido, o con los build-ups, bienvenido. No hace mejor ortodoncista aquel que sabe 400 aparatos. Yo creo que al final nosotros tenemos que tener en nuestra caja de herramientas las herramientas adecuadas para resolver los problemas que el paciente necesita. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Esto, imagínense que ustedes tienen que saber lo básico para resolver todos los tratamientos en todos los planos. Para ello, el doctor Andrews desarrolló los aparatos de arco recto. ¿Qué diferencia tienen los aparatos de arco recto con los aparatos convencionales de Edgewise que nosotros hemos aprendido? Que los aparatos tienen incorporados todos los movimientos en el propio bracket. Y esta es la gran revolución. Los aparatos, para que ustedes lo sepan, y cuando les pregunten, cuando hablan de arco recto, yo sé que todos hablan de Roth, como si Roth hubiera sido el inventor de los aparatos. Y el creador de los aparatos de arco recto es el doctor Larry Andrews. Entonces a él a quien hay que hacerle el homenaje de haber creado estos aparatos de Andrews. Lo que sí es verdad es que en el año 70 el doctor Andrews, amigo del doctor Roth, le propone al doctor Roth utilizar ese tipo de técnicas de arco recto, y es el doctor Roth quien incorpora el concepto de la relación céntrica. Es así que los tratamientos de Roth se hacen con los brackets preangulados de Andrews al comienzo y después modificados por el propio doctor Roth. Pero la cuna, o de donde nace la técnica de arco recto, es del doctor Andrews. Tuve la enorme fortuna de conocer al doctor Andrews aquí en Perú. Ustedes saben perfectamente que el doctor Marco Estrada, amigo nuestro, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, hace este curso de la técnica de Andrews aquí en el Perú. Entonces, si es que tienen la suerte o la oportunidad de ir al curso, bueno, tendrán la oportunidad de conocerlo personalmente. Ya es una persona mayor, pero viaja con su hijo, que es una persona muy reconocida también en el mundo de la ortodoncia. Es así entonces que el doctor Andrews incorpora en sus brackets todas estas modificaciones para lograr las inclinaciones, los torques, la curva de Spe, la estética facial, etc. Las variantes que los dientes tienen que tener para lograr una mejor estética facial. No quiero decir con esto de que porque pongo brackets de Roth o de Andrews le va a cambiar la forma de la nariz, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso. Solamente hablamos de que hay una influencia en la estética facial cuando se trabaja con el criterio o con los criterios de las 7 llaves de la oclusión óptima que incorporan en la filosofía de Roth el tema de la estética facial. Esto no voy a demorarme, pero creo que todos al final quisiéramos finalizar los casos, ¿no? con la relación interarcos adecuada y con la adecuada coordinación. Nosotros definitivamente para lograr esto tenemos que tener en cuenta que los movimientos son tridimensionales. La fortuna es de que antes lo teníamos que hacer a mano y hoy con los brackets de Andrews y con los brackets de Roth lo encontramos preangulado, ¿no? Estas inclinaciones
o tips de las coronas, por ejemplo, la relación de las molares, la coordinación de los arcos, etcétera, son parte de la filosofía. Y, para suerte nuestra, están incorporados en los brackets. No es que yo he doblado el alambre para que tenga este tip, ni yo he doblado el alambre para que tenga este torque. Simplemente hemos seguido la secuencia con el uso adecuado de los brackets. Si es que ustedes han aprendido el uso de tal o cual bracket, no es mejor o peor el bracket que ustedes manejen adecuadamente, pero logren estos objetivos de tratamiento, es el bracket que ustedes necesitan. Y si nosotros, como hemos podido ver en la conferencia del doctor Echarri, nos damos cuenta que para determinado tipo de tratamiento necesitamos determinado tipo de terapia, pues tenemos que tener la flexibilidad y la apertura en el conocimiento para poder usarlos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que los brackets son nuestras armas para poder lograr lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que tener claros los objetivos de tratamiento, que es el tip, la inclinación, las rotaciones, la profundidad de la curva, la proporción dental, el índice de Bolton, etcétera, que son todos los elementos que ustedes ya en el tercer año deben estar manejando mejor que yo. Okay. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una rotación dental puede hacer de que el diente, en vez de ocupar un espacio de una premolar de 7 milímetros, pase a ser de palatino hacia vestibular, ocupando mucho más espacio. En consecuencia, cuando ustedes manejen el espacio, siempre piensen en el diente alineado adecuadamente. Entonces, por eso es que las rotaciones deben ser tomadas en cuenta al momento de hacer la planificación de nuestro tratamiento. Cuando los dientes estén adecuadamente alineados en el arco, definitivamente nosotros vamos a tener menos espacio consumido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si es que los dientes no están adecuadamente alineados en el arco y los rebordes marginales no están alineados, la oclusión no va a coordinar. Nosotros vamos a tener que los arcos superiores no van a coordinar con los arcos inferiores. Otro elemento que tienen que ustedes que tener en cuenta es la profundidad de la curva. Si ustedes tienen una curva muy plana o si tienen una curva muy profunda, vamos a estar en casos en los cuales la coordinación de los arcos no va a ser la ideal. Por eso la profundidad de la curva es tan importante. Cuando nosotros pensamos en los objetivos de tratamiento, sin duda estamos pensando en la nivelación del plano oclusal. ¿Okay? Esto es una exageración en un esquema, pero en algunos casos de la mordida invertida podemos encontrar unas curvas invertidas de esta magnitud. Algo muy importante que se ha incluido entre las llaves de la oclusión por el doctor Andrews es el tema de la proporción dental. Y para ello podemos utilizar, acá hay un error, es el índice de Bolton con una L interpuesta, no de Bottom, que es el de las proporciones dentales que ustedes tienen que haber aprendido en la universidad. Es el que te dice, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un incisivo de tal tamaño, el lateral debe ser de tal tamaño en base a unas proporciones. Porque si es que ustedes no tienen esto proporcionado, pueden tener, por ejemplo, exagerando un microdiente que va a hacer de que por más que nosotros hagamos, la ortodoncia no va a ser suficiente y vamos a tener que modificar la posición o la forma del diente o la posición de la mandíbula, o vamos a tener que hacer un adelantamiento mandibular, etc. ¿Okay? Entonces, muy importante la proporción dental con el índice de Bolton. Cuando nosotros estudiamos la ortodoncia, lo primero que queremos es irnos a los aparatos. Ahora con tornillos, ahora con botones, ahora con elásticos, con cirugía, etc. Pero yo quiero dejar como mensaje y clase el día de hoy el criterio de que ustedes tienen que tener claro qué es lo que necesitan. Si para obtener lo que necesitan hay que operar al paciente, pues hay que operarlo. Si es que hay que hacer una disyunción, hay que hacerla. Si es que hay que
hacer una cirugía bimaxilar, hay que hacerla, pero ustedes tienen que tener claro cuál es el objetivo de su tratamiento. Si es que ustedes no tienen claro el objetivo del tratamiento, nunca van a poder corregir los problemas que el paciente les traiga. Y los pacientes son diversos. Los pacientes son de clase 2, son mordidas invertidas, son compresiones maxilares, son asimetrías faciales, etc. Entonces no podemos pensar, o sea, es ingenuo pensar de que nosotros con un solo tipo de tratamiento vamos a poder corregir todo tipo de maloclusiones, ¿no es cierto? Entonces quiero que les quede como mensaje, quiero que les quede claro de que nosotros tenemos que estar preparados para corregir diversas maloclusiones. En todos los casos, yo lo que quiero es restituir la función normal. Este caso, por ejemplo, es un tratamiento temprano, ¿ok? Vemos una posición inadecuada de los labios, una mandíbula muy retruida. Es un caso que si ustedes lo ven hoy, dirían, sin duda es un caso que va a ser para cirugía. ¿Okay? No tenemos espacio para las piezas dentales. Miren el overjet y exageradísimo, pero tenemos un factor o un elemento que nos favorece, que es un braqui, y no tenemos un crecimiento vertical exagerado, todo lo contrario. Tenemos un overjet exagerado, pero tenemos un crecimiento horizontal favorable. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven intraoralmente este caso, dices, pucha, no tenemos nada que hacer. Tenemos que esperar que crezca, lo operaremos. Yo les voy a demostrar en esta conferencia de que no es así. Repito, pero tajantemente, no es así. Los tratamientos tempranos sí se justifican. Lo repito, los tratamientos tempranos sí se justifican. Y ustedes van a ver en este caso, donde teníamos inclusive falta de espacio, que con el simple hecho de restituir la función normal del paciente, vamos a obtener unos beneficios que ni nosotros mismos podemos creer. Si tenemos a un paciente que deglute de esta forma, evidentemente vamos a tener los dientes protruidos, evidentemente vamos a tener poco crecimiento en el mentón, evidentemente vamos a tener un aumento exagerado del overjet. Miren la gran distancia que hay entre los superiores y los inferiores. Nosotros entonces trabajamos este caso con aparatos funcionales. Miren, este caso me gusta mucho mostrarlo porque ustedes pueden ver la enorme falta de espacio que tenemos en el maxilar inferior. Y la enorme cantidad de espacio que nos falta se debe a una alteración funcional por la deglución atípica de este paciente. En consecuencia, si ustedes ven aquí todo lo que le falta para un canino, ustedes me dirán, doctora de la Flor, ese es un caso de todas maneras para extracciones múltiples. Y yo les voy a probar de que no es así. Entonces nosotros ponemos un aparato funcional, una placa anterior de mordida, donde haya contacto en el sector anterior y no haya contacto en el inferior para que las piezas se puedan extruir. Reduzco el overjet con un 2x4, que es Ricketts, no tiene nada que ver con Ross, y ustedes entonces están viendo de que podemos mezclar y hacer un tratamiento individualizado de cada paciente, y para que al final el objetivo del tratamiento se logre. Si usé Roth, si usé Ricketts, si usé una placa de avance anterior, o si usé bandas en ese momento, porque en ese momento usaba bandas, van a darse cuenta que no tiene ninguna importancia. Lo que necesitamos es un tratamiento con objetivos claros. Miren la disposición mandibular a la izquierda, miren el avance de la mandíbula a la derecha, simplemente quitando el hábito de la deglución atípica, avanzando ligeramente la mordida y corrigiendo verticalmente el caso en el paciente. Miren ahora, alineamos y miren el arco inferior, presten la atención al arco inferior. ¿Se acuerdan que no había espacio para el canino? Cero espacio para el canino. Bueno, ahí lo tienen, el canino alineado. Al final nos sobró un poco de espacio. Buscamos la llave.
coordinamos los arcos y ese es el resultado. Quiero que pongan especial atención al mentón en la vista de la derecha y miren la cantidad de crecimiento residual que tuvo el paciente. Yo no voy a pensar de que fui yo quien hizo crecer la mandíbula, pero si sabemos por genética de que no tiene ningún antecedente de tener una mandíbula tan chica, tiene una alteración funcional, debemos corregir la alteración funcional. Tenemos que restituir la función normal para que este paciente crezca normalmente. Después de que haya crecido normalmente, podemos decidir si es quirúrgico o no. No podemos adelantarnos entonces porque el crecimiento nos trae muchas sorpresas. Vean ustedes el resultado del tratamiento, el antes y el después. ¿Toma tiempo? Sí toma tiempo, porque hay que esperar el crecimiento. ¿Vale la pena hacer tratamientos tempranos? Sí vale la pena hacer tratamientos tempranos. Lo sostengo, lo publico y lo hablo donde voy. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen un tratamiento temprano adecuado, es posible que casos que parecen quirúrgicos como este se conviertan en casos simples y sencillos de resolver cuando termina el crecimiento o cuando termina la erupción de las piezas permanentes. Nunca olvidar los objetivos de la filosofía que están basados en el diagnóstico individual. Si nosotros hacemos las cosas adecuadamente, vamos a poder lograr los objetivos del tratamiento sin ninguna duda. Pero algo que sí tengo que mencionarles es que tienen que pensar que el paciente es un paciente en dinámica. Tenemos protrusivas, lateralidades que tenemos que evaluar, lado de trabajo, lado de no trabajo, etc. Entonces, la oclusión funcional es parte del conocimiento actual de los ortodoncistas. No podemos seguir pensando que los ortodoncistas no tenemos la obligación de saber todo lo que tenemos que saber de oclusión. Somos quienes más deberíamos saber de oclusión funcional. Porque lo maravilloso de la ortodoncia es que nosotros logramos esto con las propias piezas dentales del paciente. No necesitaba ponerle ni media prótesis a este paciente. Otra de las cosas que hemos aprendido en estos años es el tema de los desórdenes del sueño. Es una anécdota muy real, pero Eduardo la conoce, de que yo era, porque ya no soy, un muy mal dormidor y ronco como un tren de sierra. Entonces, un amigo mío dentista en los Estados Unidos me dijo, no, tú estás mal porque si tú no respiras adecuadamente vas a tener estos problemas. Y me mencionó como 5 problemas. Problemas del corazón, problemas de los riñones, no descansas bien, al día siguiente estás cansado, te duermes, etc. Y todo esto es porque tú tienes un apnea del sueño. O sea que cuando duermo hay momentos en los cuales dejo de respirar. En consecuencia, esto puede producir microinfartos inclusive y traer consecuencias desastrosas para nuestros pacientes. En consecuencia, enseñarle a respirar a nuestros pacientes es hoy el reto que nosotros tenemos que tener. Muchas veces, enseñándoles simplemente a respirar y a deglutir, he logrado éxitos increíbles en los tratamientos de ortodoncia. Vean ustedes este video para que tengan una idea de la Airway and TMJ. The normal way to breathe is through your nose. As we grow and develop, certain things such as pollen, cow milk, and other variables can cause an allergic reaction, causing the lymphoid tissues known as tonsils and adenoids to become swollen. As the tonsils and adenoids become swollen, they develop into an obstruction for nasal breathing, and slowly mouth breathing begins to be the primary intake of air into the body. In order to breathe through the mouth, the lower jaw comes down, the tongue comes off the palate and settles on the lower teeth.
Nasal breathing is the correct way for air to enter the body, and during nasal breathing, the tongue rests at the palate and the pressure of the cheeks is balanced by the tongue. During mouth breathing, the pressure from the cheeks is unopposed by the tongue. The oral system becomes unbalanced and results in the deformation of the upper jaw, creating a V-shaped arch as opposed to a correct U-shaped arch. This also produces an incorrect swallowing function. Upon swallowing, the tongue rests on the lateral teeth, hindering normal tooth eruption, causing a lateral tongue thrust. A constantly open mouth causes the incisors to over-erupt. The result is a deformation of the lower arch known as the bicuspid drop-off. The result of this deformation of the upper and lower arches is the presence of premature contacts upon closing, which shift the lower jaw distally off of the physiologic trajectory. The narrowing of the upper arch pushes the lower jaw back. This forces the TMJ condyle to shift distally while the TMJ disc shifts forward. Upon opening, the disc can shift onto the condyle to restore the TMJ's correct position, reduction of the disc, and then shift back to an incorrect forward position upon closing. This is what causes a reciprocal click. In addition, the muscles could be in a state of hypertonus or spasm, which can result in tension headaches. An incorrect position of the lower jaw can result in parafunctional activity of the muscles, such as clenching and grinding. Over time, grinding can result in severely worn down teeth. As a result, the teeth become even shorter, the lower jaw shifts distally even further, and the vertical of the bite decreases. In time, joint degeneration occurs. The joint becomes deformed, and the ligaments of the joint become damaged. As a result, the TMJ disc can get trapped in front of the condyle. While the click may go away, limited mouth opening will occur. A distally shifted jaw and tongue positions result in even further restriction of the airway. In order to open up the airway, the neck moves forward and the head tilts backwards. This stresses the spine and fatigues the neck muscles, which results in neck, back, and shoulder pain. Muy bien. Entonces, supongo que ustedes, al igual que yo, se han quedado sorprendidos y admirados de todo lo que influye la respiración. Por eso, nosotros en el Roth Williams Center, donde Eduardo también estudió después que yo, pues un poco más joven, estudiamos con uno de los líderes en el mundo, que es el doctor Mariano Rocabado, de lo que es la kinesiología o los daños que produce la mala posición de la cabeza y cómo influye la mala posición de la cabeza en las maloclusiones, en la respiración, etc. En consecuencia, lo que nosotros vamos a dejarles como enseñanza el día de hoy es que nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que la ciencia y la tecnología nos muestra el día de hoy. Nosotros tenemos enormes oportunidades el día de hoy de aprender y de hacer diagnósticos que nos permitan recoger toda la información necesaria para hacer el tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Y no decir, yo hago tal cosa, no, yo hago tal cosa, eso no sirve. O sea, eso es inaceptable en el siglo XXI. Lo que nosotros tenemos que hacer es probar, basados en evidencia, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Creo que esta pandemia nos va a dejar una enseñanza enorme a todo el mundo. O sea, han salido remedios, ha sido absurdo la cantidad de cosas que hemos escuchado. Y al final, lo único que sirve es el distanciamiento social, porque el vector que contamina es otro ser humano. En consecuencia, lo único que teníamos que hacer era distanciarnos los humanos. Y sin embargo, eso nunca se logró. Y hemos escuchado remedios mágicos que la verdad es que nos han hecho probar lo increíble de los seres humanos, cómo podemos creer lo que nos conviene o aceptar lo que queremos aceptar. Pero lo demás no sirve. Desde gárgaras con cloro, increíblemente, hasta, no sé,
remedios caseros alucinantes que lo único que han hecho es empeorar la situación y no admitir que lo único que teníamos que hacer era lavarnos las manos, usar una mascarilla y distanciarnos más de 2 metros. Esa era toda la solución. Y sin embargo tenemos hoy más de 1.100.000 muertos en el mundo producto del COVID, del SARS-2. En consecuencia, los invito a basarse en la evidencia. No crean en vendedores de cebo de culebra, no crean en estos que graban un video bonito y se ponen a hablar sandeces y al final no prueban nada. Nosotros somos gente de ciencia y tenemos que estar basados en evidencia. Y esto, señoras y señores, es evidencia. Esto no es un invento, esto no es algo que se me ocurre a mí. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando empiezan estos cursos donde uno cree que en 3 días vas a saber ortodoncia, nos encontramos con este tipo de cosas. Y esto es el caso con el que quiero terminar. Miren la inclinación del plano oclusal y miren el factor etiológico del problema. Sencillamente aquí lo único que tenemos es un ortodoncista que está absolutamente perdido. Es más, dudo que sea ortodoncista. Si ustedes ven, tiene un mini tornillo instalado para bajar el canino justamente delante del canino que quiere mover. O sea, esto es solamente para decirles que por favor, y se los estoy pidiendo, por favor, no se metan a hacer cosas sin el debido conocimiento científico y la evidencia que pruebe de que los tratamientos se pueden resolver. Este es un caso que la paciente tenía 7 años de tratamiento, 7. Y miren lo que tenía en la boca después de 7 años. Si ustedes ven la 3D superior izquierda, se van a dar cuenta claramente por qué ese canino nunca iba a bajar, porque había puesto el anclaje exactamente delante. ¿Ok? Entonces, no es cuestión de que les den recetas mágicas. Sí, los vendedores nos dicen, ponle autoliado y mini tornillos y el caso anda solo. No anda solo, nada anda solo. Todos los tratamientos, y lo repito, se basan en el diagnóstico individual de nuestros pacientes. ¿Hay que estudiar? Sí, hay que estudiar, y mucho. Yo tengo 58 años y sigo estudiando. Eduardo tiene probablemente algunos años menos, pero también sigue estudiando. 50. 50. Los invito a que estudien permanentemente, pero basados en evidencia, basados en casos clínicos de personas que realmente han estudiado la especialidad, inclusive hasta los 50 que tiene Eduardo. Entonces, si es que nosotros tenemos claro el objetivo del tratamiento, no tenemos que usar ningún mini tornillo, nada. Sencillamente teníamos que tener los objetivos del tratamiento. Yo quería, o imagino que el ortodoncista quería, que ese canino se ponga en el arco. En consecuencia, una simple cadena con un botón hubiera sido más útil que todo el padecer que tuvo que pasar esta paciente para tener el diente retenido. Entonces, obviamente, lo único que nos queda en este tipo de casos es retratarlo. Y acá, por ejemplo, podemos ver la idea del doble arco que sugirió Pablo, que también la usamos en el tratamiento. Nosotros usamos, como usamos brackets Roth, son 22 por 28, podemos usar un acero delgado, digamos, 16, y un 12 encima, entonces 2 arcos metidos en el mismo slot, para permitirnos hacer la bajada del canino con el torque adecuado, ¿no? Lógicamente, cuando tú tienes que bajar un canino, el anclaje tiene que ser muy cuidadoso porque la cantidad de raíz que tiene un canino es enorme. Miren cómo me abrió la mordida a pesar de que usé el doble arco. Aquí tenemos a Valeria ya un poco mayor y ahí tenemos el caso terminado. Esto es solamente para mostrarles cómo
los vendedores de cebo de culebra, como les digo yo, son alucinantes. Esta paciente ya había terminado 2 ortodoncias y miren este tratamiento, con el overjet absolutamente, no sé cómo describirlo. Entonces, cuando ustedes hagan un tratamiento o hagan una extracción, tienen que estar absolutamente seguros de lo que van a hacer, porque si no, va a pasar lo que le pasó a esta pobre paciente, que ha tenido 2 ortodoncias y seguido por la tercera, tiene el overjet exagerado y ya no tiene las premolares porque ya las extrajeron. O sea que no hay lugar o no hay vuelta atrás. O esta paciente, miren esto, y ella ha sido tratada ortodóncicamente. Esto es inaceptable. Acá, por supuesto que el ortodoncista, me imagino que debe haber ido a la clase de build-ups porque le ha puesto los relieves oclusales para descruzar la mordida, pero no tengo palabras para expresar lo que estamos mirando en este caso. O vean este. Obviamente le quité los aparatos. Después de 4 años que tenía tratamientos, perdió los dientes. Ya le habían hecho las extracciones en el lado derecho. O vean esto. Salieron los brackets autoligados, le vendieron el mono, y miren esto. O sea, Dios, o sea, no entiendo qué cosa, por más brackets autoligados de última generación, ¿no? Son los Damon 2, pero si no tienes claro el objetivo del tratamiento, y este es el mensaje que les quiero dejar, no tiene ninguna trascendencia qué aparato uses, ni anclaje, ni nada. O sea, acá sencillamente no tienen una idea de qué es lo que quieren hacer. Y eso no sería lo dramático del caso, porque, bueno, ya ves este caso, ya no sabía lo que hacía el doctor, Dios lo perdone, Dios lo tenga en su gloria, y empezamos el tratamiento de nuevo y tratamos de salvarlo. Pero cuando hacemos el diagnóstico nos encontramos con las raíces reabsorbidas. Miren los ápices de los incisivos superiores, ya no tiene ápices. Hacemos la 3D. Miren la molar, prácticamente sin hueso en el aire. Y cuando hacemos el corte por lingual, ahí tenemos al paciente por lingual. Miren la raíz, la tabla ósea por lingual absolutamente reabsorbida, producto de las fuerzas que han usado inadecuadas. Por eso que ustedes están en la universidad un día domingo estudiando. Por eso yo estoy sentado aquí escuchando a Pablo y a Javi traerme nuevos conocimientos. Siempre se aprende algo. Y lo que ustedes tienen que aprender es a usar fuerzas ligeras en ortodoncia, fuerzas continuas, basados en un adecuado diagnóstico. Miren, el incisivo totalmente fuera de la tabla. Lo pueden ver abajo también. Y los que no se fueron totalmente al lingual fueron los caninos que se fueron para vestibular. Tampoco tienen tabla, pero va vestibular. Eso quiere decir de que quien estaba haciendo el movimiento no tenía una pálida idea de lo que necesitaba hacer. Y esto es lo que exactamente les pido, por favor, que ustedes no hagan. Miren el incisivo inferior con el ápice de la raíz absolutamente reabsorbido y el diente absolutamente fuera de la tabla. Evidentemente, tenemos que recurrir a las personas que saben trabajar la ortodoncia. Tenemos que recurrir a las personas que saben hacer diagnóstico. Y en mi caso, trabajamos en el equipo con una persona que hace muy bien lo que es la rehabilitación oclusal. En consecuencia, si algún caso por A o B motivo no lo termino adecuadamente, tengo que recurrir a él.
Entonces nosotros vemos este caso terminado y obviamente todos me van a decir, aparte que la chica es muy linda, que el caso está impecable. Pero este caso, como ya había venido de otro consultorio y tenía algunas piezas tratadas, lo rehabilitamos con la ayuda de Carillas. ¿Okay? Entonces, también es válido que cuando ustedes finalicen los casos, si es que quieren hacer un tratamiento ideal, lo puedan manejar, como en este caso, con la ayuda de un rehabilitador. ¿Ok? Entonces, para concluir, decirles que la planificación del tratamiento en ortodoncia debe hacerse en base a un diagnóstico individual. El diagnóstico es de cada caso, teniendo en cuenta que cada paciente tiene variantes etiológicas, morfológicas y funcionales. Ok, Eduardo, los dejo con esta foto cuando visité a Pablo y créanme que los invito a que si es que algún día están por Barcelona, en España, pasen a visitarlo porque Pablo es una persona extraordinaria, es un muy buen amigo, es un apasionado de la ortodoncia y le encanta compartir y los va a pasear por sus consultorios, van a ver ustedes las cosas increíbles que él hace allá en Barcelona. Y evidentemente agradecerle por haberme invitado a ser parte del staff de profesores del Atenea Dental Institute y tengo el honor y el privilegio de ser representando a Perú, uno de los profesores del instituto. Entonces, bueno, si es que algunos pasan por España, le avisan a Eduardo para pasarles el dato y visitar a mi querido amigo Pablo. Y nunca puedo terminar mis conferencias sin agradecer a mi familia, mi mamá, mi papá lo ven abajo, mi papá ya falleció hace muchos años, amigo de Eduardo también, él murió ya hace 10 años, pero lo tengo siempre presente y sobre todo muy agradecido a mi papá y a mi mamá sí está viva felizmente, por haberme educado y por haberme permitido ser dentista. Y arriba a la izquierda, mi familia, somos con 4 hijos, mi esposa Katia, que la ven ahí en la foto, y los nuevos miembros de la familia, mis hijas más jóvenes, mi pastor alemán y mi labrador, y mi golden ahí abajo, durmiendo juntas, que son mi compañía en el día a día. Y bueno, Eduardo, agradecerte nuevamente y felicitarte por los logros que estás obteniendo. Evidentemente para mí es un orgullo decir que alguna vez fuiste alumno mío y que hicimos la tesis juntos. Muchísimas gracias. Gracias más bien a usted, doctor. Ha sido y es y siempre será, doctor, un honor compartir con usted.